Por ahí, Ah, ok, no ok, sé si... analítico. Bueno, díganme ustedes, porque yo, para mí sí está compartida, pero por ahí hay algún inconveniente ahí, no se está viendo y entonces lo chequeamos. No, no, listo, ya sé, ya ubiqué. Bien, ahí Micaela te dice que la pinches la pantalla, ¿sí? Bien, entonces esto que decíamos principalmente, la imagen de el nomenclador común del Mercosur y lo que vamos a ver en esa primer parte o en la parte superior son las notas, ¿sí? Las notas del capítulo. Nosotros vamos a ver que todo nomenclador está, ¿sí? Más que nada con una estructura formal donde tenemos secciones, capítulos, partidas, subpartidas y esa indicación de los primeros 6 números, que ahora vamos a ver como estructura, me da lo que es la posición internacional. Esos 6 números que yo puedo transmitir a quienes son los que están operando en el comercio internacional, va a permitirles determinar de qué tipo de producto estamos hablando. Por ejemplo, si nosotros estamos en una posición arancelaria donde comienza con el número 84, el número 85, estamos dentro de lo que nosotros decimos son los capítulos de maquinarias o de algunos elementos o productos principalmente que hacen a las maquinarias o a los repuestos de las mismas o motores. Entonces, y esto que decíamos, ¿no? El despachante de aduana como el encargado de realizar esta operación, como el encargado de determinar cuál es ese código al que responde cada una de las mercaderías que nosotros estamos comercializando. Y si bien es el que va a hacer este proceso, es el que va a necesitar esta codificación para luego solicitar lo que es la destinación aduanera, ya sea de una operación de importación o una operación de exportación. Entonces, esta nomenclatura lo que me permite a mí es tener la codificación de todo el universo de mercaderías y en algún punto creo que no sé si era en este grupo o en el grupo de los lunes, habían preguntado de dónde se obtenía ese código, cómo iban a hacer para clasificar la mercadería. Si bien nosotros no le vamos a dedicar mucho tiempo a la práctica de esto, lo que ustedes tienen que saber es que dependiendo cuál es el producto que vayan a utilizar para ese trabajo práctico anual que van a desarrollar, van a tener que buscar la posición arancelaria. El nomenclador común del Mercosur, que es un libro muy extenso, muy gordo, y al que solemos recurrir para buscar, decimos, esta clasificación arancelaria, también tiene algunas posibilidades de nomenclador online. Entonces, ahí tienen la posibilidad y después a medida que vayan desarrollando y cuando aparezca la necesidad, ustedes van a tener y van a contar con nuestra ayuda para esa clasificación del producto. Pero lo que tenemos que saber es esto, ¿no? Que decimos, en el universo de los códigos que nosotros vamos a ver que describen a cada uno de esos productos, van a tener en los primeros 2 números lo que hace mención al capítulo. Los siguientes 2 son la partida y luego tenemos lo que es la subpartida, que conforman estos 6 dígitos que me muestran la posición internacional. Luego vendrán subpartidas regionales, es decir, más que nada están haciendo mención a unas clasificaciones más específicas. Luego tendremos lo que es el ítem y un dígito control o un dígito verificador, que eso se ubican a nivel país. Entonces, estos son últimos números y última letra, dado por lo que es el país que es el que está realizando la clasificación y que me va a permitir determinar principalmente esa posición arancelaria
completa, decimos nosotros, de 11 números que podemos tener dentro de lo que es el universo de mercaderías. ¿Qué pasa después con esa información? Esa información, como decíamos, determinada por quien es el despachante de aduana, me va a permitir que también haga la solicitud de destinación de operación y eso quede plasmado en lo que es la oficialización a través del sistema informático Malvina. Una aclaración sobre una pregunta que habían hecho en uno de los foros, si era el sistema informático María o el sistema informático Malvina. Bueno, hasta hace unos años era el sistema informático María, tuvo algunas modificaciones y dentro de esas modificaciones también se cambió o se modificó el nombre, es sistema informático Malvina, pero tengan en cuenta que las siglas son las mismas, por eso seguimos hablando de SIM, y esto lo que me permite es, decimos, plasmar luego por medio de ese trabajo del despachante de aduana, que vamos a ver cuáles son los requisitos que debe cumplir alguien para ser despachante de aduana, me permiten que en un formulario como es el 1993 ASIM quede determinada cuál es la solicitud deseada y esta posición arancelaria de salida del nomenclador común del Mercosur. Entonces, ¿quién está encargado de la clasificación arancelaria? Decíamos el despachante de aduana. ¿Quién es responsable solidario de esa codificación, de esa clasificación? El importador o exportador. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el despachante de aduana es representante de los importadores y exportadores frente a la DGA, frente a la Dirección General de Aduana. Entonces, en esa responsabilidad compartida, esa clasificación está dada por la información que le brindó el importador o exportador. Entonces, esa, más que nada, característica de la mercadería, esa descripción que entrega sobre un determinado producto el importador o exportador, hace posible el trabajo del despachante. Y muchas veces, si es que están en una empresa trabajando, pueden tener la necesidad, el despachante lo llama más de una vez para preguntarle cuáles son las características, qué otro agregado tiene ese producto, qué otra condición o característica tiene esa mercadería, y hasta puede solicitar fotografías o venir a ver de qué se trata, porque decimos tiene que ser una declaración exacta, porque de esa información van a surgir después todas las otras cuestiones, como los tributos que va a abonar esa mercadería. Ustedes volvamos acá a esta imagen del nomenclador, donde ven hacia, luego de esas notas que yo les decía, aclaratorias, en la parte superior, van a ver que la ubicación a la derecha de lo que es esa codificación, de esa clasificación. En la línea central, lo que es la descripción del producto, de la mercadería, y hacia la derecha, en esos recuadros, lo que tenemos ahí disponible es la información arancelaria. ¿Cuáles son los derechos de importación que paga esa posición arancelaria? Y esos derechos van a después también depender de una condición que veremos más adelante, como es el origen de la mercadería, cuáles son los derechos de exportación en caso de existir para esta nomenclatura, y cuáles son las aclaraciones o cuáles son las referencias a alguna normativa específicamente de esa mercadería, como puede ser el requerimiento de algún certificado o la necesidad de establecer de qué forma o quién es algún organismo
que está interviniendo o que requiere intervención para poder permitir el ingreso o egreso de esa mercadería. Entonces, esto que mencionábamos al despachante como responsable solidario junto al importador y exportador. Otra de las cuestiones es mencionar qué es la Dirección General de Aduana, por qué existe y de quién depende. Nosotros tenemos como un ente principal, ¿sí?, dependiente del Ministerio de Economía, a la AFIP, ¿sí?, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esta administración tiene 3 direcciones: la Dirección General Impositiva, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Recursos Sociales. Dentro de lo que es la Dirección General de Aduana, que a nosotros nos atañe en todo lo que es el comercio internacional, vamos a ver que existen subdirecciones y estas subdirecciones van a tener también direcciones de ubicación geográfica estratégicas. Las funciones principales que nosotros vamos a establecer para la aduana, decimos o solemos hablar que es el ente recaudador, pero no es lo único que realiza, es lo que generalmente estamos acostumbrados a ver, que recauda las divisas del exterior sobre todas esas operaciones del comercio internacional. Vamos a ver que es una gran fuente de recaudación, pero dentro de sus principales funciones tenemos que mencionar que es un ente que controla el ingreso y egreso no solamente de mercadería, sino también de medios de transportes y de personas. Ustedes seguramente si han viajado al exterior habrán visto esto que nos sucede cuando arribamos, ¿sí?, a alguna de las terminales aéreas principalmente, donde tenemos la posibilidad de pasar, ¿sí?, de acuerdo a lo que nosotros llamamos el semáforo, ¿no? Esto, si sale un control o no, rojo o verde. Bueno, esto vamos a ver que también sucede con el tema de la mercadería. Entonces, la función también de la aduana es una función de control y luego otra de las funciones principales vamos a ver que es este procedimiento de clasificación y valoración de mercaderías, para lo cual la aduana tiene, ¿sí?, esas subdirecciones, esas que nosotros mencionamos como una subdirección técnica legal o una subdirección dentro de lo que decimos de clasificación y valoración aduanera. Entonces, si bien es el principal organismo, no es el único, porque vamos a ver que en las operaciones de importación, algunas recaudaciones están de mano de la aduana y otras recaudaciones están en manos de la DGI, de la Dirección General Impositiva, pero la principal función es la del control, ¿sí? Si bien decimos es un ente recaudador, y esto es lo que genera o produce la incorporación de el principal elemento o la necesidad de las divisas, el control también es importante para una de sus funciones o una de sus tareas. ¿Qué pasa con el tema de la valoración? La valoración aduanera, hacemos referencia a qué y para qué se realiza. Nosotros solemos hablar de una importación o una exportación, la presentación de esos documentos internacionales y nosotros decimos, bueno, muestro esos documentos y ahí está el precio de la mercadería y la aduana tiene que entender qué es lo que yo estoy haciendo con esa operación. Bueno, no es suficiente, ¿no? La aduana, como decíamos, dentro de una de sus subdirecciones se encuentra la subdirección de valoración y esta es una actividad que se realiza principalmente para determinar cuál es el verdadero valor de esa mercadería en aduana. Y hay que diferenciar el concepto de lo que decimos nosotros valor en aduana del valor de compra o el valor de venta. No tiene nada que ver
el valor de comercialización pactado entre un comprador y vendedor con el valor en aduana. La determinación del valor en aduana es poder establecer a través de algunas cuestiones el valor real de esa mercadería, y ahora vamos a ver sobre qué se basa. Pero principalmente tenemos que saber que en operaciones de importación la valoración aduanera se realiza de alguna manera, y para determinar el valor de exportación, la valoración en aduana considera o toma otros recaudos. Sí, esto está bajo lo que es la normativa del artículo 7 del GATT, ¿sí? El GATT es un acuerdo general de tarifas y comercio, es un acuerdo firmado en el año 1947, donde muchos países adhirieron, y posteriormente este acuerdo, a través de diferentes rondas de encuentros que se fueron dando, generó lo que es hoy en día la Organización Mundial de Comercio. El GATT no es un organismo, sino un acuerdo, ¿sí?, firmado entre países, pero que las bases y los sustentos que figuran en este acuerdo dieron luego origen sí a una institución que es la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Y decíamos, el sustento del procedimiento de valoración está en el artículo 7 del GATT sobre valoración aduanera, y dice que para las operaciones de importación nosotros vamos a tener que valorar en una base CIF, y que para las operaciones de exportación vamos a valorar sobre una base FOB. Entonces, acá empezamos con términos y conceptos técnicos específicos del comercio internacional. Cuando nosotros mencionamos CIF y FOB, estamos hablando de reglas internacionales del comercio internacional, y estas reglas internacionales denominadas Incoterms son los que van a ser utilizados. ¿Son las únicas? No, son una serie de reglas internacionales que las iremos viendo en otras unidades más adelante, pero ahora tenemos que saber a qué hacen referencia estas dos principalmente, que utiliza la aduana para considerar el valor de importación y para considerar el valor de exportación. CIF o CIP también, con una terminación de letra P, están indicando el costo de la mercadería, el transporte y el seguro internacional. Y va a depender el medio de transporte utilizado para que esa mercadería llegue al territorio aduanero, para aplicar una u otra condiciones, CIP o CIP. Ahora, FOB habla de Free on Board, ¿sí? Es el costo de la mercadería cuando se encuentra sobre el medio de transporte para salir al exterior, porque en eso estamos hablando de una operación de exportación. Entonces, estas dos son las que considera la aduana para la aplicación de ese proceso o procedimiento de valoración. Y vamos a ver principalmente que en lo que hace referencia a los métodos que se utilizan para valorar las mercaderías de importación, dentro de esa enunciación que mencionábamos del artículo 7 del GATT, una serie de artículos me establecen diferentes metodologías. El artículo 1 principalmente, que es el que me va a permitir adoptar el método 1, es el artículo que hace mención al valor de transacción. Y ese artículo dice que el valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar por una mercadería, ¿sí?, que se importa en una operación de comercio normal dentro de sujetos independientes. Entonces, esto que
parece muy normal o muy común, principalmente va a tener que ser desarmado como concepto para empezar a investigar de qué se trata. Entonces podemos hablar de un precio pagado o por pagar. Entonces está hablando de una operación principalmente que puede haberse realizado, sea una operación de venta, una operación de comercialización en el mercado internacional, que puede haberse realizado dentro de lo que nosotros decimos al contado o financiado, por eso dice pagado o por pagar, entre dos sujetos independientes. Entonces vamos a ir a lo que es el artículo 15, dentro de esa nomenclatura del GATT, donde vamos a ver que me muestra cuáles son, ¿sí?, los grados de dependencia que pueden existir o vinculación principalmente entre comprador y vendedor, y toda una serie de características que también me lleva a lo que son las restricciones o condiciones de esa vinculación o de esa comercialización. Espérenme un segundo, que el profesor, no sé si no se puede conectar César. Espérenme un minuto. Aguárdenme un minuto, ya seguimos. Bueno, entonces, esto que decíamos, además, este primer artículo donde tenemos el valor de transacción, lo que me propone es que no tiene que existir en esta comercialización, en esta negociación, ni vinculación, ni restricciones más que las que imponga la ley, dice artículo 1, ¿no? ¿Y qué es lo que impone la ley? Bueno, la ley me permite por ahí un establecimiento geográfico, esto que a veces se da cuando nosotros nos encontramos formando parte como una representación, un distribuidor de una mercadería especial, y entonces el vendedor lo que me dice es que yo puedo negociar ese producto en determinado lugar, en determinada zona geográfica. Entonces, esas son las restricciones permitidas, pero existen algunas otras restricciones que no van a estar permitidas y que van a estar condicionadas, y la aduana va a interceder en ese proceso y va a determinar lo que es el valor real de esa mercadería en aduana. Como nosotros podemos ver, esto que decíamos, siempre la aduana va a tratar de aplicar ese primer método, que es el método de valor de transacción. En caso de no ser posible, la aduana irá por métodos consecutivos o métodos siguientes en el orden en que se encuentran o en el orden en el que los podemos ver. Es decir, si no puede aplicar el método de valoración en aduana, que es el valor de transacción, el principal, lo que hará es aplicar el método de valoración de mercaderías idénticas y luego aplicará el método de mercaderías similares, o después el método deductivo o de reconstrucción o reconstruido, y en última instancia un método denominado método de último recurso, que se irá aplicando en ese orden. ¿Y por qué puede pasar que en algún momento la aduana no pueda determinar el valor de transacción? Seguramente porque no existe una compraventa, porque no existe la posibilidad de determinar si la vinculación influía sobre el precio de esa mercadería que se estaba importando o exportando, y entonces utilizará métodos ordenados y en forma progresiva para poder finalmente determinar si estas operaciones de comercio internacional cumplen con eso que decíamos, el proceso de valoración. Y siempre tener en claro que no es lo mismo
un valor en aduana que un valor de comercialización. La diferencia principal es el valor de comercialización figura en los documentos. ¿En cuáles? Principalmente en la factura. En cambio, el valor en aduana es el que determina la oficina correspondiente con la subdirección de valoración, y es el que me va a permitir tener luego la base imponible para aplicar los tributos correspondientes de acuerdo a la operación. Entonces, ¿qué pasa con una vez que nosotros tenemos la mercadería clasificada y la mercadería valorada? Nosotros vamos a poder tener esa base imponible sobre la que me van a aplicar los derechos y tributos. ¿Cuál es la base imponible? Esto que mencionábamos: CIF para importación, FOB para exportación. Y a partir de esto se aplicarán los derechos correspondientes. La mayor cantidad de veces en los procesos o en las operaciones de exportación, lo que nosotros podemos ver es que se denominan a esos derechos de exportación retenciones, ¿sí? Un concepto mal utilizado, pero que solemos ver a principales empresarios agroexportadores o a periodistas o también a algunos políticos o integrantes de los gobiernos hablar de las retenciones. Bueno, las retenciones son los derechos de exportación. Nosotros acá los vamos a denominar con ese concepto para que sepan cuando están hablando de retenciones, están hablando de esos tributos que se corresponden con las operaciones de exportación. Y lo que nosotros decíamos, una vez que está esa base imponible, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nosotros cuando veamos costos, vamos a necesitar principalmente conocer cuáles son los derechos que vamos a aplicar para poder determinar y poder comparar ese precio final en una importación o ese precio de salida de la exportación de ese producto. Pero vamos a necesitar de otra terminología, de otros conceptos, como son el de y el de procedencia, que aluden cada uno de ellos. Y nosotros vamos a ver que en el artículo también del Código Aduanero está determinado a qué se considera origen principalmente y para qué necesito yo este concepto, por qué es necesario determinar el origen de una mercadería, porque muchas veces estamos dentro de lo que se denomina un acuerdo internacional o un proceso de integración que lo que me va a hacer es obtener algún beneficio, como puede ser una reducción en una tasa, una aplicación de un derecho preferencial o esto que decimos, la posibilidad de no pagar o no tributar por diferentes posiciones arancelarias, dado esa condición de acuerdo internacional o un convenio o firma de tratado. Entonces, esas preferencias o beneficios me van a llevar a que nosotros determinemos el origen y también de la mano del origen la procedencia de la mercadería. Ustedes habrán tenido la posibilidad, como les decía, de ver la presentación de esta segunda parte y el relato de César a través de cada uno de estos conceptos y de por qué la utilidad de principalmente marcar el origen de la mercadería y cómo se realiza esta acción y quién es el encargado de demostrar el origen de la mercadería y para qué, ¿no? Porque nosotros al momento de pagar todos los tributos tenemos que considerar siempre la mejor forma y
y en esa estructura de costos pertenecer o poder demostrar un origen a veces nos genera beneficios o reducciones. Entonces, el origen de la mercadería, decimos, está definido dentro del código aduanero. ¿Qué es lo que establece ese código? Una serie de enunciación de manera de obtener o demostrar el origen. Principalmente nosotros hablamos de que una mercadería es originaria de aquel lugar donde se extrae, ya sea una porción terrestre, aérea o acuática, y si no hablamos de una mercadería de tipo primaria, de tipo de extracción, lo que nosotros vamos a poder ver es que existe la posibilidad de mercadería manufacturada. Si esa mercadería es manufactura 100% de ese territorio aduanero, entonces decimos que esa mercadería también es originaria. Y hasta acá tendríamos dos condiciones, ¿no? La extracción o elaboración al 100%, vamos a adelantar una y ahora después volvemos con lo que es la procedencia. Entonces, esto que decimos, la extracción o producción al 100% en un país habla de lo que es mercadería originaria. Y si esta producción o esta manufactura se realiza a través de 2 o más países, vamos a ver que hay diferentes criterios para poder establecer el origen. Y decíamos, ¿cómo se representa o simplemente vale con que yo diga esta mercadería es originaria de nuestro país? No, nosotros necesitamos documentos, todo tiene que estar formalizado. Yo le puedo decir a la aduana que esta mercadería que estamos ingresando al territorio aduanero es originaria de Brasil, pero la aduana me va a pedir, sí, documentos. ¿Dónde está asentado eso? ¿Quién me garantiza que lo que usted me está diciendo es así? Entonces, el documento es el certificado de origen. Cuando nosotros estemos en la unidad correspondiente a documentación internacional, vamos a ver la estructura y la formalidad de ese documento, cuáles son las características, cuál es la información que contiene y de qué manera nosotros vamos a hacernos de ese documento. Pero principalmente saber que ese documento forma parte de lo que nosotros denominamos la documentación complementaria obligatoria para las operaciones de comercio internacional. En lo que es la operación de importación, nosotros vamos a ver que hay documentación que tiene obligatoriedad el representante de aduana como representante del importador de presentarla. ¿Para qué? Para que se vise esa documentación y para que se chequee que lo que está ingresando es lo mismo que dicen esos documentos. Bueno, dentro de esa documentación complementaria obligatoria, una de las que no puede faltar es el certificado de origen, porque, como decíamos, me va a permitir ver el origen de la mercadería y que esos derechos, que esos tributos que corresponden a aplicarle a esa posición arancelaria de la mercadería puedan verse beneficiados o no con algún acuerdo o algún tratado internacional. Entonces, decíamos, uno de los puntos es que la mercadería sea extraída de la porción territorial aérea o acuática correspondiente al país, que si es manufacturada sea 100% en el país, y si esa manufactura se realiza en 2 o más países, veremos que hay otros criterios como pueden ser esto que nosotros mencionamos en primera instancia, la proporción del valor agregado. El país que le agrega mayor proporción o mayor porcentaje de valor agregado es el que se considera el origen de ese producto o de esa mercadería. Esto es en primera instancia. Luego vamos a seguir con un procedimiento, si es que no existe esta posibilidad de determinación, hay listas que tienen una enunciación de
determinados productos que ya están considerados por lo que nosotros decimos el proceso productivo y su implicancia de cada uno de los países, a qué país le corresponde el origen. Y por último, tenemos lo que nosotros consideramos el salto de posición arancelaria, o también a veces lo denominamos salto de partida. ¿A qué alude esto? A un procedimiento es cuando, por ejemplo, tenemos varios insumos o materias primas que tienen una posición arancelaria dentro de este nomenclador que nosotros acabamos de ver, tienen una ubicación y que al unirse forman un nuevo producto. Y en esa conformación de ese nuevo producto, nosotros tenemos un nuevo código arancelario. Por ejemplo, cuando esto sucede principalmente al importar algunos insumos para la tecnología, y entonces teníamos, no sé, la pantalla por un lado, la carcasa por otro, y así cada uno de estos tiene una posición arancelaria, y al unirse y formar, por ejemplo, un celular, tenemos una nueva posición. Entonces, a esto se le llama salto de partida o salto de posición arancelaria, y lo que estamos es generando un nuevo producto, una nueva posición dentro de ese nomenclador, entonces tendrá ese origen. Esto pasa en nuestro territorio aduanero especial, que es Tierra del Fuego, ¿no? Los productos o insumos importados incorporados a algún producto o insumo nacional y que forman una nueva estructura de codificación a nivel del nomenclador común del Mercosur. Entonces, esto me permite determinar ese origen de la mercadería, estos procedimientos de acuerdo a cuáles son las circunstancias. Y la diferencia con lo que es la procedencia, vamos a ver que procedencia es el lugar desde donde se despacha la mercadería con destino a ese mercado de importación o ese mercado final. Entonces, el origen tiene que ver más que nada con la extracción o fabricación o manufactura, y la procedencia tiene que ver con el envío. ¿Cuál es de los dos que nosotros necesitamos certificar? El origen. La procedencia va a estar más que nada certificada por un documento que es el documento de embarque, que cuando veamos también a partir de la unidad próxima lo que es la logística internacional, vamos a ver que recibe distinto nombre de acuerdo a cada medio de transporte utilizado. Pero la diferencia principal entre origen y procedencia es poder determinar dónde se obtuvo ese producto, esa mercadería, y desde dónde se está enviando o desde dónde se va a recibir esa mercadería. Con respecto a lo que es origen y procedencia, el origen es el que tiene principalmente procedimientos para su establecimiento, la procedencia simplemente es colocar desde dónde ha sido despachada. Pasemos ahora a lo que es el régimen legal para todas estas cuestiones de control que realiza la aduana. Dentro de lo que nosotros consideramos el régimen legal es la parte que la aduana le exige a quienes van a participar, ya sea como operadores o como auxiliares del comercio internacional. Los que vamos a mencionar también los vimos dentro de la primera parte de este capítulo 1, los importadores y exportadores, despachante de aduana y agente de transporte aduanero o ATA. Entonces, ¿quiénes son y qué hacen? El principal operador del comercio internacional es el importador y o exportador. Y decimos así porque básicamente cuando uno realiza esta inscripción en el registro especial destinado a tal efecto,
tendrá esta nueva, decimos, denominación. Uno va a ser un importador o exportador. ¿Dónde se tiene que inscribir? En el registro de importadores y exportadores. ¿Cuáles son los requisitos? Principalmente vamos a ver que importadores pueden ser personas físicas o jurídicas, y más allá de una u otra, el requerimiento es la inscripción previa en AFIP, es decir, cualquiera que quiera ser importador o exportador tendrá que presentar número de quit y tener clave fiscal 3 mínimo, ¿no? Entonces, con esto nosotros lo que vamos a hacer es iniciar ese proceso de registro, donde en ese registro especial, ¿qué es lo que va a solicitar la aduana? Además de esto que decimos nosotros, conformación de un domicilio fiscal y presentación de documentación, si es que se trata de una persona jurídica, cuál es la estructura social, cuáles son los socios o cuáles son los accionistas. Podrá realizarse esa inscripción a través de un apoderado, y una de las cuestiones que requiere la aduana es demostrar solvencia económica. La solvencia económica antiguamente solo se podía demostrar realizando un depósito en el banco a favor de la aduana. En la actualidad, y sabemos que principalmente la mayor proporción de empresas en Argentina son pequeñas y medianas, ¿no? Entonces, la inmovilización de capital no se ve como algo adecuado para ninguna empresa, para ninguna organización de tipo comercial con fines de lucro. Entonces, lo que se permite es entregar una garantía a través de una póliza de caución. Cuando también veamos todo lo concerniente a seguros, vamos a ver cuáles son los requisitos legales y las formalidades de las pólizas de caución y para qué otras finalidades se utiliza en el comercio internacional. Pero principalmente una de las funciones es poder dar aval a través de una compañía de seguro de las que se encuentran dentro de la nómina de las autorizadas por la aduana y que pertenecen a la Superintendencia de Seguros de la Nación, garantizar esa solvencia económica, es decir, responder por estos importadores y exportadores. La principal función es la de operar en forma habitual como comerciantes de lo que decimos el mercado internacional. Ustedes podrán ver que han realizado operaciones de importación, seguramente muchos de ustedes han comprado, ¿sí?, a través de plataformas online o han viajado al exterior y han traído productos y esto no los transforma o no los convierte a ustedes en importadores y les hace como requisito estar inscritos en este registro, sino que una de las cuestiones que se exige para esta inscripción es realizar esta actividad como una actividad comercial habitual. Ustedes también tendrán la posibilidad o habrán escuchado hablar de un régimen que es el que está en vigencia ahora, el de exporta simple. En realidad está hace algunos años y esto lo que permite es realizar operaciones de exportación sin necesidad de inscribirse en el registro. ¿Esto está permitido? Sí, está permitido y está facilitado tanto por la aduana como por la AFIP, pero cuando uno realiza una serie de operaciones comerciales en el mercado exterior, lo que la aduana va a hacer es la recomendación de, bueno, usted ya está haciendo de esto su profesión habitual, debe inscribirse, debe registrarse y debe cumplir con las formalidades del registro especial de importadores y exportadores. Entonces,
Esto, por un lado, hace a estos operadores principales del comercio internacional. Luego tenemos a el despachante de aduana, que, como nosotros mencionamos, es quien intermedia entre la Dirección General de Aduana y los importadores y exportadores. Es el que hace todos los trámites, es el que hace la presentación de toda la documentación, es el que se encarga de oficializar las destinaciones aduaneras, es el que va a clasificar la mercadería, es quien va a ser encargado de determinar a través de esa oficialización qué es lo que le corresponde pagar al importador o exportador por cada una de esas operaciones, cuáles son los, decimos que principalmente tributos, derechos, tasas y contribuciones que tendrá que abonar por las operaciones de importación o exportación. ¿Cuáles son los requisitos para ser despachante de aduana? Principalmente, cuando hablamos de despachante de aduana, hablamos de una persona física. ¿Por qué? Decimos que el despachante de aduana no puede ser una persona jurídica, y esto lo establece el Código Aduanero. Si bien nosotros tenemos la posibilidad de ver estudios aduaneros donde se trabaja más de una persona, donde hay apoderados, donde hay representantes, el que tiene, decimos nosotros, la firma, es una persona física. El despachante de aduana en su, decimos, nombre, va a representar a uno o más importadores y exportadores, pero es el que se hace responsable de las operaciones. Entonces, es una persona física mayor de edad, inscrito en la FIP y también que cuente con clave fiscal, tendrá que demostrar solvencia económica y al igual que los importadores y exportadores lo podrá hacer a través de una póliza de caución, y tendrá que demostrar conocimientos en materia aduanera. Entonces, estos conocimientos en materia aduanera, ¿cómo se demuestran? Rindiendo un examen en la FIP. Y nosotros vamos a ver que para rendir ese examen lo que tienen que tener es capacitación. Decimos, ¿cualquiera puede ir y rendir un examen de AFIP para ser despachante de aduana? Sí, puede ser. Este examen constará de determinada cantidad de módulos donde se tendrán que determinar normativas, procedimientos de clasificación, procedimientos de valoración y algunas partes de lo que es costeo de importaciones y exportaciones. Una parte teórica y una parte práctica, y una vez aprobado ese examen, lo que tiene la posibilidad del despachante es de tener ese número de inscripción también para ese registro de importadores y exportadores. Antiguamente lo que se permitía era que el despachante de aduanas solamente trabajara en aduanas próximas a su domicilio. En la actualidad esto está un poco más ampliado y le permiten trabajar en una o más, ¿sí?, aduanas al despachante de aduana. Y luego con esa matrícula están habilitados para trabajar y son quienes los trabajos que realizan lo hacen a través de este sistema informático Malvina que comentábamos anteriormente. Otro de los mencionados es el agente de transporte aduanero, o también denominado ATA. ¿Sí? El ATA es un intermediario entre los medios de transporte y también la Dirección General de Aduana. ¿Requiere inscripción en un registro? Sí, también, al igual que los importadores y exportadores y los despachantes de aduana, el ATA, en este caso, que sí puede ser persona física o jurídica, y cumpliendo también una serie de requisitos similares como la inscripción en AFIP, la solvencia económica, el domicilio fiscal, lo que tiene que hacer es realizar su inscripción
en este registro y también rendir un examen para ser aprobado y poder ejercer su acción de intermediación entre lo que es medios de transportes y Dirección General de Aduana. ¿Cuál es la documentación que presenta el agente de transporte aduanero? Se denomina manifiesto de carga, manifiesto general de carga, y solemos en la jerga de lo que es el comercio internacional decir un MANI para una operación de importación y un MANE para una operación de exportación. ¿Qué es lo que contiene ese manifiesto general de carga? La enunciación de toda la mercadería que trae ese medio de transporte, y vamos a ver que existe un manifiesto general y un manifiesto específico. En el manifiesto general de cargas va a enumerar todos los insumos que posee ese medio de transporte para el consumo y la utilización de la tripulación, para el mantenimiento del vehículo y toda esa mercadería que está trayendo, y decimos en el manifiesto específico va a figurar la mercadería que se baja en este territorio aduanero, porque muchas veces suele pasar, por ejemplo, que llega un buque y no toda la mercadería que trae se baja en Argentina. Por ahí determinada cantidad de mercadería baja acá y determinada mercadería va a seguir en tránsito hacia otro destino final. Entonces, de eso se encarga el agente de transporte aduanero. Es el que va con este manifiesto de carga a mostrar cuál es la mercadería que se deja en este lugar o cuál es la mercadería que sigue en tránsito con otro destino hacia otro mercado. Con respecto a la solicitud de destinación que hace el despachante de aduana cuando está tratando de, a través de esa plataforma de informática del sistema Malvina, lo que obtiene es, ante la oficialización del trámite, la enunciación de esa oficialización a través de un formato papel. Ese formato papel es el documento principal. Recuerdan que hace un rato yo hablé de documentación complementaria. Bueno, dentro de la documentación complementaria mencioné al certificado de origen, pero la documentación principal es esta, ¿sí? Que nosotros vamos a ver como formulario 1993 ASIN, que es también el documento único aduanero o DUA, donde figura cuál es la operación que se está realizando, qué código tiene esa operación, quién es el que está realizando esa operación, importador o exportador, quién será el consignatario de la mercadería, quién es el despachante de aduana, cuál es el medio de transporte que se está utilizando, cuál es, ¿sí?, esa regla internacional que nosotros mencionábamos hasta ahora para el sistema de valoración, 2 únicamente, CIF o FOB, pero puede ser que la comercialización se realice utilizando otra regla internacional, y también lo que figura ahí en esa declaración única aduanera, ese DUA, es la posición arancelaria de la mercadería con la descripción. Al colocar esa posición arancelaria, el sistema lo que arroja cuáles son los derechos, cuáles son los tributos, las tasas e impuestos que paga esa operatoria. Entonces, todo eso queda plasmado en ese formulario que deberá ser presentado con un sobrecontenedor en la oficina de aduana correspondiente. Eso, más que nada, para realizar toda la actividad concerniente a lo que es la operatoria del comercio internacional. Si nosotros, dentro de lo que es el régimen legal, avanzamos un poco más, vamos a ver que existe también una enunciación respecto a lo que denominamos prácticas desleales del comercio internacional. ¿A qué hacen mención estas prácticas desleales?
algunos comportamientos de empresarios o de gobiernos que en pos de quizás ganar un mercado realizan alguna acción que no son consideradas habituales y dentro de lo que es la legalidad. Entonces, vamos a ver que existen dos conceptos principales para estas prácticas desleales y una es la denominación de dumping y otra la denominación de subsidios o subvenciones. ¿Para qué se realizan o por qué se llevan a cabo estas prácticas desleales del comercio internacional? Principalmente para muchas veces ganar un mercado, para introducir determinados productos en un mercado al que no habían arribado hasta ese momento, o porque quizás lo que se está buscando es también erradicar la competencia que se encuentra en ese mercado destino donde se está realizando esta operatoria. Vamos a ver que por hoy solamente vamos a dedicarnos a lo que es el dumping, de qué forma se establece y cuáles son los requisitos que tienen que cumplirse para que podamos principalmente presentar una denuncia de dumping o de una maniobra de comercio desleal. Vamos a ver que muchos son los que pueden ser culpados de dumping, pero la determinación real y fehaciente del dumping, que es una acción que va a tomar la aduana luego de un arduo labor, más o menos una investigación por dumping mínimamente lleva 6 meses a un año, no es simplemente yo presento una denuncia o una inquietud por una consideración de dumping, va a ser tenida en cuenta y la investigación va a tener una resolución a la brevedad, sino que esto es algo que lleva tiempo y que tiene que tener una determinación y todo un proceso sobre diferentes etapas para que finalmente se llegue a una conclusión y la determinación y aplicación de sanciones, multas o lo que nosotros denominamos derechos antidumping para poder contrarrestar ese efecto causado por esa mercadería. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de dumping? Principalmente cuando un producto llega a un mercado a un precio menor que el que tenía en su mercado de origen. Es decir, si nosotros recibimos un producto importado, el precio al que está accediendo a este mercado destino es menor al precio que tenía en su mercado de origen en una operación denominada normal o habitual. Entonces, ¿cómo sucede y cómo se determina el dumping? ¿Quién es el que hace una presentación para una investigación de dumping? Principalmente nosotros vamos a ver que determinados cámaras industriales, determinados empresarios detectan esto, ¿no? Que un producto que ellos comercializan o un producto similar está llegando a este mercado y ese precio consideran que es un precio que no condice con lo que se comercializa ese mismo producto o un producto similar en el mercado de origen. Entonces, ante la presentación a través de su cámara representativa, lo que van a poder hacer es solicitar a la aduana una investigación. Se abre lo que nosotros decimos es un expediente y se tendrán que llevar todos los comprobantes o todos los antecedentes para que pueda comenzar a realizarse esa investigación. Dos son las cuestiones que van a solicitarse en la aduana. Esto que decimos nosotros, que el precio al que se comercializa en el mercado de origen es igual o
decimos, superior quizás al que está llegando al mercado destino. Y otra de las cuestiones que tiene que demostrarse es que esto genere o cause un daño a la industria del mercado de importación. Entonces, no solamente basta con que el precio sea menor, sino que además de la verificación del precio, tiene que demostrarse el daño a la industria nacional. Y entonces ese proceso de evaluaciones e investigaciones va a comenzar y va a transcurrir a través de lo que decimos nosotros, la aplicación y la utilización de estadísticas, la comprobación o el pedido de informes a determinados mercados para saber si ese país comercializa ese producto a otros destinos a iguales precios y por qué o por cuáles condiciones. Entonces, un proceso de determinación de dumping lleva mucho tiempo y lleva o insume, lo que decimos nosotros, muchos recursos de lo que es la administración pública. Siempre que se realiza la presentación, previamente lo que se solicita a la Cámara correspondiente es que puedan traer la mayor cantidad de información para que ya la aduana cuente con una base de sustento como para comenzar a operar. En otras oportunidades, lo que sucede es que la aduana actúa de oficio, determina por las estadísticas que se tienen a la aduana, por los valores normales principalmente de las mercaderías, entonces empieza una investigación de oficio y nosotros vamos a ver que muchas de las resoluciones en forma de satisfactoria, decimos, de comprobación de dumping, luego aplican lo que nosotros decimos a nivel retroactivo, los derechos antidumping, multas, sanciones y a veces hasta restricciones de ingreso de mercaderías de determinado origen. Entonces, eso va a ser utilizado para la aplicación simplemente de toda esa resolución de la investigación y posterior comprobación de esas prácticas desleales. En lo que respecta a los motivos, como decíamos, principalmente, que pueden llevar tanto a una empresa, a una organización comercial o a un gobierno a generar o gestionar a través de alguna actividad estas prácticas desleales, principalmente es esto, ¿no? Erradicar una competencia, poder ingresar a un nuevo mercado y a veces lo que se hace, y también cuando veamos la combinación de cómo se colocan los precios de exportación, vamos a poder determinar si lo que se quiere hacer es ganar un mercado, aunque sea a pérdida, decimos nosotros, y principalmente muchas veces lo que se busca es entrar con un precio bajo para poder eliminar a la competencia y después ser ese único proveedor de ese bien y ya tener el espacio o el segmento de mercado indicado. Por ahora o por hoy vamos a ver hasta acá, ¿no? La clase que viene nosotros vamos a partir desde este último concepto de dumping y vamos a avanzar sobre lo que son subsidios o subvenciones y salvaguardas y vamos a ir desarrollando esos temas que faltan junto con la última parte de este módulo número 1 que va a cerrar esta primera unidad, este primer módulo, lo que es los conceptos básicos y generales del comercio internacional. Quisiera saber si tienen alguna duda, alguna consulta por ahora, algo que les haya quedado quizás pendiente no solamente de lo de hoy, sino de la clase anterior, o por ahora no se presenta ningún inconveniente y están encontrándose bien con lo que es el desarrollo del material y todo lo que están recibiendo a través del aula. Una consulta. ¿Sí?
Si un exportador está siendo investigado bajo dumping, Sí. ¿en el interín puede seguir trabajando o tiene un parate? No, no, hasta que no haya una decisión de la investigación, puede seguir trabajando. Lo que puede seguir haciendo también es seguir cometiendo dumping y seguir recibiendo denuncias. Por ejemplo, Pero, sí, dale. en el caso de que, por ejemplo, lo denuncien, pero sabiendo que no hace dumping para mancharlos, ¿hay algún tipo de sanción al que denunció o nada? No, 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 no. No, lo que se hace es la publicación en el boletín oficial de que el dumping no ha sido comprobado y que no hay ninguna imposibilidad para que ese exportador siga realizando operaciones comerciales, pero no hay sanción para quien hizo la denuncia. No, Ok, gracias. no, de nada. ¿Alguna otra consulta o alguna otra duda? Respecto a un tema más que nada, sí, acá Juan Martín está preguntando si alguien no tiene grupo y quería aclarar un poco eso, si bien César no pudo ingresar por algún tema de conectividad a esta hora desde su domicilio, pero el tema sobre el trabajo práctico, recuerden que para que puedan comenzar lo que les estaría faltando a algunos, yo creo que César va a seguir contestando y a algunos ya les contestó. Recuerden que el trabajo práctico de este año lo que encierra es una parte de importación y luego el proceso de exportación. Ustedes, si bien lo que están poniendo es el mercado destino para ese producto final, ese producto que van a exportar, quizás lo que muchos no pusieron todavía cuál es el insumo o cuál es la materia prima o quizás la maquinaria que van a tener necesidad de importar para poder luego fabricar o para poder producir ese producto que van a exportar finalmente. Entonces, si tienen alguna duda, le mandan un mensaje o un mail, tanto a mí como a César, los vemos igual por los dos juntos, pero para que él pueda seguir contestando, me había dicho en el turno anterior que a algunos por ahí les estaba faltando eso y que quizás alguna condición por ahí no quedaba muy clara. Recuerden que no solamente van a tener que exportar, sino que primero van a tener que importar y esa importación puede ser una materia prima, un insumo, una maquinaria, un envase, algo que vayan a utilizar para ese producto que finalmente van a exportar al mercado destino. Ahí, bueno, Juan Martín, no sé si querés contactarte con Juan Carlos con respecto al armado del grupo. Los dejo pero ustedes siguen con esto. Si no se contactan, bueno, a través del celu o de mail. Y si no tienen alguna duda o alguna consulta con los temas, nos estamos viendo el próximo viernes en este horario para comenzar otra vez con los temas que quedaron pendientes de esta segunda parte y ya arrancar también con la última parte del módulo para ir cerrando la unidad 1. Si no hay ninguna pregunta, les agradezco haber estado. Recuerden que sí vamos a tomar lista, algo que me preguntaron en el otro, saben que esto se está grabando y entonces, bueno, ahí estamos tomando asistencia también y les deseamos que tengan un buen fin de semana. Cualquier duda o consulta nos pueden contactar a través de alguno de los foros o a través del mail y espero que puedan avanzar bien con todo el tema y con todo el desarrollo de la teoría. Que tengan buen fin de semana.